Hola, ¿cómo estás? Soy Gustavo Novelo y me da mucho gusto que nos acompañes nuevamente en este episodio de Salud Mental, el podcast. En este caso número 528, y te saludamos desde nuestra bella y querida Ciudad de México. Y bueno, como cada semana ya nos acompaña Marta Novelo. ¿Qué tal, Marta? ¿Qué tal, Gustavo? Un saludo a todos nuestros amigos que nos siguen. Y hoy, pues, en esta Ciudad de México con mucho frío, con mucho frío, entonces Sí, ya está, ya son los fríos ya que se estaba, acercan a lo invernal ya y entramos hay en que, hay que octubre. taparse muy bien y cuidarnos bien porque Sí, eso depende que estemos saludables. sí, sí, a lo mejor ya aunque estamos en otoño, pero ya parece más invierno. Sí. Bueno, pues vamos a entrar al tema de hoy, otro tema interesante que tenemos que titulamos racionalidad versus irracionalidad. Y bueno, básicamente vimos este tema interesante a raíz de un libro que vamos a recomendar al final, que veíamos precisamente que tocaba este tema con más profundidad. Y fue a partir de este libro que decidimos desarrollar este tema y contrastarlo contra la irracionalidad. Y bueno, vamos a empezar a ir contrastando, decíamos, cada una de ellas, lo que es la racionalidad y la irracionalidad, y hacer algunos comentarios al respecto. Eh, la racionalidad es la capacidad que permite pensar, evaluar, entender y actuar de acuerdo a ciertos principios de mejora y consistencia para satisfacer algún objetivo o finalidad. Digamos, es una definición, digo, bueno, puede haber otras, ¿no? Pero aquí, básicamente lo que tenemos que decir es que los seres humanos somos, en términos generales, racionales, precisamente, en términos generales, ¿no? Y esto nos ha permitido avanzar a través de los años, de las décadas, y si comparamos toda la evolución que ha tenido, es precisamente gracias a esta racionalidad, o en parte a esta racionalidad, ¿no? que nos lleva a pensar, como dice aquí, a analizar, y precisamente al estar evaluando algo y desmenuzarlo, y de ahí incluso partir para hacer alguna crítica o una mejora. Digamos, esto es lo que podemos partir diciendo de la racionalidad. No sé qué opines tú, Marta. Sí, yo creo que en el día a día podemos ir identificando a personas, ¿no? que usualmente vamos a ver que sus comentarios, que sus acciones, pues tienen sentido, aportan, aclaran, contribuyen al entendimiento de todo esto. Y Sí, por otro lado, nos vamos a encontrar con gente o nosotros mismos donde actuamos o decimos cosas que diríamos insensatas, ¿no? sí. Cuando estamos llevados por la impulsividad y somos viscerales, como diríamos, cuando nos gana ese impulso, podemos, aún siendo alguien racional, de repente decir algo que no lo sea, ¿no? Que sea inadecuado. Bueno, aquí estás hablando de la parte irracional, ¿no? Sí, pero parto también de que está la racionalidad, que conocemos a mucha gente Sí, que siempre va a tener opiniones que aporten, sí. que estén Bueno, basados en principios. yo creo que, mira, hay que ver desde la generalidad, o sea, como seres humanos somos racionales, como seres Claro. humanos, y también hay una parte irracional como humanidad, hay una parte que hay que reconocerlo. Uh-huh. Y vamos a ver que a lo mejor de repente puede tener cierta ventaja ser irracional en cierto momento, Claro. como humanidad, como seres humanos. Luego tenemos como individuos, hay personas que son más racionales en términos generales, pues los famosos grandes pensadores de la historia que tenemos, cada quien tendrá un ejemplo, ¿no? Pero grandes pensadores que han hecho precisamente aportaciones, y ahí están sus libros, todo lo que han legado, presente por ser racionales. Pero también tenemos personas o grupos que luego son muy irracionales, como también vamos a ver ahorita con más detalle, que a veces decimos cómo, pues cómo de repente un grupo decidió suicidarse colectivamente, alguien les metió la idea de que era para un sacrificio, porque uno de los tantos ejemplos es que va a pasar un ovni, una nave espacial, y entonces hay que aprovechar ese momento y nos vamos a suicidar.
suicidar porque finalmente nos vamos, nuestro espíritu se va a ir con ese ovni. Y entonces de repente, Sí, dice, recientemente se hablaba de eso. Precisamente este actor, Leonardo DiCaprio, va a encarnar un personaje de un suceso que ocurrió en Estados Unidos, donde murió un gran número de personas la y historia, cómo fue guiando. la historia está plagada de ese tipo de personas, líderes carismáticos, a lo mejor en ese sentido no hay que quitar la parte carismáticos, pero que son irracionales. O sea, sus argumentos ya cuando los analizas, bueno, es que dices, ¿cómo cayeron en esto? Pero, o sea, se engancharon ahí, pero son pensamientos o disque frases o irracionales. Entonces, que dices, ¿cómo? Y finalmente los convencieron y sí, ¿no? Actos irracionales. Digo, otro ejemplo ahorita que me vengo, esto es reciente y es trágico, donde, si no me equivoco, fue en el estado de Nuevo León, aquí en México, que, o Guanajuato, ahí tengo una confusión, pero que agarraron y unos niños quisieron ahora están imitando a los narcotraficantes y esto, entonces secuestraron a una gatita, la torturaron y luego la mataron y colgaron el cuerpo afuera de la casa de la dueña, ¿no? ¿No? Y dices, oye, el cuerpo es esta parte irracional, o sea, y bueno, dices, bueno, a lo mejor el trasfondo que dice, bueno, dice que la parte lógica es que están imitando a ellos porque son sus líderes, y entonces dices, híjole, bueno, pues desde el punto de vista, a lo mejor para ellos puede ser, habría que ver la otra parte, ¿verdad? Que a lo mejor creen que están siendo racionales, pero eso se me hace más bien como impulsivo, o sea, no filtrar y simplemente actuar, ¿no? Entonces, ahí es la parte importante de contrastar la parte racional con analizar incluso nuestros pensamientos o los pensamientos de otros, versus lo que tú decías, la parte irracional, que es el uso inadecuado de la razón o deficiencia cognitiva, ¿no? Como tú dices, ¿no? Y es más visceral y es la parte donde a veces se cae en esa insensatez, versus que el ser humano puede usar la razón para evaluar la mejor manera de alcanzar a un determinado objetivo. Es también otra parte importante de la razón o la racionalidad, ¿no? Como a veces el ser humano, como ser humano, usamos la razón para de repente decir, vamos a ver cómo logramos alcanzar un objetivo en conjunto. Un ejemplo muy concreto es que ahora con la pandemia, pues de repente se juntaron países, todos los países, ante un problema conjunto, para desarrollar vacunas. Y de repente en un plazo, un récord, en un tiempo récord, se logró una vacuna que a lo mejor todavía requiere, por supuesto, estudios y cosas que van a salir más adelante, pero finalmente se actuó rápidamente usando la razón, ¿no? Versus aquellas personas que luego creen que con el pensamiento mágico, con comprar unas estampitas o unas medallitas, por ejemplo, ya no se van a contagiar, ¿no? Claro. O empezar a decir que no, que es un invento de aquellas entidades que Conspiraciones. inspiraciones o quiere manipular o la otra que luego dicen que he escuchado que te inyectan microchips en las vacunas para tenerte más controlado, ¿no? O sea, esa parte que la gente a veces compra eso, no lo analiza y dice, bueno, ¿realmente estás diciendo algo lógico? ¿Mm? O sea, ¿qué evidencias tienes? Pues sobre todo eso, ¿no? Cuando veamos eso, vamos con las evidencias. Bueno, ¿qué evidencias hay de que me puedas demostrar lo que tú dices? ¿No? ¿Dónde están los artículos? ¿Dónde están las investigaciones? Sí. Por otro lado, pues hay investigaciones donde están los laboratorios, están presentando y lo publican y van viendo cuando en qué porcentaje una vacuna tiene efectividad, efectos secundarios, etcétera. Entonces, yo creo que son pequeños ejemplos que estamos viendo de la racionalidad contra la irracionalidad. Otra parte importante a destacar es que la racionalidad es importante. Bueno, pues lo sabemos que es importante para, en general, nos permite tomar mejores decisiones en nuestra vida y en la esfera pública y es el principal motor de la justicia social y el progreso moral, ¿no? Finalmente, también tomarlo en cuenta esto, ¿no? Y es lo que estábamos diciendo, precisamente al usar la razón, la lógica, el análisis, nos permite de repente a un problema, pues solucionarlo, ¿no? Claro. Las matemáticas, por ejemplo, tan solo el uso de matemáticas
para poder de repente hacer algún cálculo. No, finalmente vamos a poner otro ejemplo. Los edificios, las estructuras, los puentes, si no hubiera un cálculo matemático, una parte racional de justificar de cómo se hace algo, se podría construir. Bueno, se planea, se ve, uno se hace un plano y todo esto, pero realmente para que dure, o sea, pueda quedar un edificio, aguantar temblores, pues tiene que hacerse una serie de razonamientos numéricos para que finalmente se puedan calcular el peso que aguanta, como decíamos, un puente, un edificio. Entonces, todo eso implica usar la razón. La razón, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que destacar. No sé qué más puedas agregar también. ¿Y esa de la parte racional o irracional, Marta? Pues en la parte irracional, yo creo que al día de hoy estamos inundados de lo que llaman como las fake news y Sí. constantemente las leemos como si fueran esas verdades absolutas. Y es como invitarlos a que siempre investiguemos, preguntemos, podamos entrar en un diálogo para poder entrar en ese punto de sensatez, de decir, bueno, esto realmente tiene sentido ya cuando lo revisa uno, cuando investiga, y esto es sumamente actual y necesario para salir de esa irracionalidad, ¿no? Entonces, eh, se da cada vez Sí. más frecuente, ¿no? Sí, sí, otro ejemplo es que existen los que le llaman los terraplanistas, ¿no? Los que dicen que la Tierra es, o sea, siguen pensando como hace siglos de que la Tierra es plana, ¿no? Que finalmente, pues, se acaba el borde y ahí se va uno al precipicio, ¿no? O los negacionistas que no creen, bueno, o sea, que siguen diciendo que no, que el hombre nunca ha ido a la Luna y que eso no existe, que es puro, que fue todo hecho en un estudio de televisión, de un estudio cinematográfico para hacernos creer que fue la luna, pero no existió. Entonces, y también nuevamente sin nada de evidencias, ¿no? Sí. Ya, Ahora, ya adelante. yo estaba pensando que sí hay momentos en nuestras vidas en donde cuando estamos en shock, cuando estamos viviendo a lo mejor algún accidente o algo inesperado, ¿no? Puede pasar en donde entremos en ese mundo irracional. Y cuando todo se calma, digo, ¿cómo puedo haber pensado esto? ¿O cómo no consideré esta situación? Habrá gente que sí tenga esa parte de equilibrio emocional en ese momento y pueda actuar y podemos ver incluso a cualquier edad, desde hasta niños, que también estando en esas circunstancias, aunque sean pequeños, puedan, por ejemplo, marcar al número de emergencia o hacer algo. O sea, ¿cómo podemos entrar en los dos mundos cuando hay situaciones de emergencia? Se entran en los dos mundos, ¿no? O sea, hay quien de repente a su corta edad puedas decir, wow, cómo la reacción que tuvo salvó la vida de tal familiar. Y puede haber otras personas que a lo mejor en el día a día se dicen que son racionales, pero entrando en una situación así, puedan actuar de una manera que dice, Yo creo nunca. que hay que hablar también de cada lado, ¿no? O sea, a veces de la parte racional y irracional, yo creo que a veces sí, una persona que puede ser racional, a lo mejor de repente en cierto momento de mucha presión, de mucha tensión ante un accidente, puede de repente ser irracional, eso sí, eso Claro, porque ya no pudo analizar profundamente, le ganó la urgencia, la emergencia, el miedo yo creo que puede ser un detonante en sí, donde ya te confundiste, ya no manejaste el juicio y te fuiste hacia una dirección que no. O la otra, ¿no? O la otra, en donde a pesar de esa emergencia prevalezca esa racionalidad, sí, esa valor. hay gente que ante grandes tensiones y momentos muy difíciles sigue siendo una persona equilibrada, centrada y que no le gana la parte irracional, o sea, por supuesto, ¿no?
pero hay gente que, como dicen, tantito tiene poder y se sube a un ladrillo, como se le dice, y ya se le subió, y son irracionales, y de Sí. repente, Pero imagínate, digo, yo he escuchado estas historias, igual nuestros amigos también, y tú, Gustavo, en donde tienes un asalto, ¿no? Tú dices, a ver, si me asaltan, voy a hacer esto, el otro. Pero asaltan y acaban muertos o heridos porque hicieron algo que en ese momento era a lo mejor el no reaccionar, el no ver a los asaltantes podría haberle ayudado a salvar su vida, ¿no? sí, Entonces, hay personas que te digo, sí, a lo mejor, pasos de que, no, esto ¿por qué lo hizo, no? no, por ejemplo, sí, puede ser un asalto o que se hagan simulacros con cuando sucede un sismo, qué hacer, ¿no? O incendio, entonces, y mucha gente cuando ya pasa en realidad a veces entra en pánico, ¿no? El pánico yo creo que es algo que nos invita a ese lado irracional, ¿eh? Sí. Ahora, vamos a ver un poquito la parte positiva, si quieres, de la parte irracional, ¿no? A veces, porque también a veces bueno, hay personas que nos pueden estar viendo, escuchando y decir, bueno, y la fe, ¿no? Por ejemplo, la fe. Pues sí, a veces hay partes donde no puede uno ya probar científicamente la parte sobre todo cuando mucha gente racional dice, a ver, pruébame la existencia de Dios, ¿no? ¿Dónde está? ¿No? Y a lo mejor alguien más dice, va tratando de explicarlo por la fe, pero finalmente nunca va a haber un entendimiento, ¿no? Porque hay gente que... Pero fíjate, Gustavo, que cuando entramos en ese tipo de espacios, hay otro tipo de sabiduría que no viene de la razón. La razón son datos, ¿no? Y hay que analizarlos y compararlos y entenderlos. Hay otro tipo de sabiduría que a lo mejor en otro momento hablemos, que viene mucho del corazón, que es la intuición, que Bueno, es esto a mí me late que o siento, tengo esa corazonada y es una sabiduría diferente a la de la razón, pero que tiene también mucha certeza. Y nos pasa, ¿no? A lo mejor dices algo y en el momento que cierro la llave de la puerta, no, que cierro la puerta, digo, dejé las llaves. Y yo lo sabía, había algo que me decía que estaba olvidando algo y cuando cerré me di cuenta, esa conciencia. Entonces, es otro tipo de sabiduría que de alguna manera podría ligarse con lo que tú dices de la fe. Hay algo que viene más del corazón, pero bueno, no quiero ahorita que nos alejemos de este tema que estamos viendo. En la racionalidad vamos a manejar cuestiones de datos sí, precisos que nos van a ayudar a seleccionar lo que queremos seleccionar o a tomar esa decisión. el autor que vamos a hablar ahorita al final del libro se llama Steven Pinker. Y él, bueno, obviamente él se va más por el lado de hablar, digamos, negativamente de la irracionalidad y positivamente de la racionalidad. Habrá otros autores que tengan otro enfoque, ¿no? Ahorita más que nada estábamos como tratando de contrastar estos dos, ¿no? Cuando uno es racional, los beneficios que puede tener y cuando hay la parte de actuar de manera irracional, cómo podemos caer en esta parte de ser impulsivo, ¿no? Ser, como se le conoce, o ser, sí, actuar sin una lógica, ¿no? Entonces, sin analizar. Eso es lo que queremos ahorita como contrastar, ¿no? Y bueno, ya para ir finalizando, y bueno, ahorita vamos a dar unas recomendaciones, pero podemos decir que la razón nos permite evaluar las afirmaciones dudosas, ¿no? De repente, entender las paradojas desconcertantes y comprender mejor las vicisitudes y tragedias de la vida. Yo creo que esa es la parte, no, finalmente, como decíamos, muchas afirmaciones o pensamientos se pueden ir, y es importante, yo creo que es parte también que es bueno que hagamos analizar ciertos pensamientos y no tomarlos como buenos, ¿no? Hay gente que puede ser muy buena para O vender, como la verdad absoluta. ¿no? Sí, sí que entonces, o hay gente que es muy buena para vender ideas. Digo, los que, finalmente estos que son, algunos dicen que son sociópatas, ¿no? Gente que es muy hábil para convencerte y timarte, ¿no? Hacerte que caigas en un te meten ahí, te timan y te roban. Te roban porque te dicen
te engañan de una manera, a veces unos de una manera muy obvia, pero hay unos que sí lo hacen de una manera muy sutil y mucha gente cae y les roba, ¿no? Gente que Claro, ahorita, incluso grandes casos que están ahorita en la cárcel porque hicieron que mucha gente que supuestamente es una persona inteligente, racionales, invirtieran en lo que les decían y luego les robaron dinero y perdieron su dinero, ¿no? Hay casos. así es. Entonces, eso es importante, ¿no? Cómo a veces podemos caer en esto. Pero vámonos ahorita con algunas recomendaciones, Marta, si te parece. Quisiera Sí, pues, leernos las que tú tienes. ¿Cuáles serían algunas recomendaciones si ahorita las comentamos? pues hay que desarrollar el pensamiento racional, ir cambiando la manera de que cómo va uno procesando los sucesos, lo que está uno viendo, cómo lo está uno pensando, ¿no? Ver de otra manera. Entonces, pueden haber actividades que ayuden esto, como puede ser el ajedrez, como puede ser el bridge, el dominó, las matemáticas, ¿no? Son prácticas que nos pueden ayudar a poder tener otra manera de ver las cosas. Sí, yo creo que uno de ellos se me hace muy bueno el ajedrez. Se ha puesto un poco más de moda a raíz de esta serie. Hay varias películas, pero una que ha estado muy de moda en Netflix, creo que se llama Gambito de Dama, Uh-huh. si no me equivoco, el título, de una chica joven que, bueno, se ha hecho muy famosa ya, la actriz, pero del rol que interpreta una chica, una experta en ajedrez, cómo ella incluso va entrando a competencia y va ganando hasta que le gana más a los campeones mundiales en Rusia, que ahí es uno de los países donde se ha habido que hay mejores ajedrecistas, ¿no? Entonces, digo, hay ejemplos, ¿no? Pero finalmente es un camino, ¿no? No es el único, Uh-huh. pero es un camino Sí, para desarrollar esto. así es. Yo no sé si siga habiendo en los planes de estudio, pero platicábamos ayer, que estábamos planeando, pues preparando este episodio de las materias de lógica que había en la escuela, ¿no? Que me acuerdo. Que bueno, a lo mejor en esencia eran buenas la materia como todo, depende mucho del maestro que te toque, ¿no? Pero de alguna manera va en esa línea, ¿no? Cómo ir ayudando en ese caso a los jóvenes a desarrollar su pensamiento lógico, ¿no? En Uh-huh. su momento. Entonces, eso es importante, desarrollar esa parte, por supuesto. Así como cuando uno hace ejercicio, desarrollar pues, todos los músculos, es mejor que nada más ponerse muy fuerte de arriba y de abajo estar débil o no ejercitar ciertas partes. Yo creo que aquí es lo mismo, ¿no? Hay que ejercitar. Así como la creatividad también es bueno, también esta parte la parte racional, lógica, es bueno desarrollarla, ¿no? Uh-huh. Sí, y yo creo que trabajando con todo esto, lo que podemos es también confrontar esos sesgos cognitivos, ¿no? Algo que ya está sesgado, que realmente podemos decir si será esto real o no, o tendrá sentido. Entonces esto nos va a ayudar a que podamos tomar nuestras propias decisiones, nos va a alentar eso, a poderlas respaldar, investigar, ¿no? A veces cuando uno se precipita es cuando puede uno Sí, perder esa posibilidad, ¿no? De ver, y es cuando hay una expresión que se dice que es pensar fuera de tu caja, ¿no? O sea, de lo que realmente siempre has considerado, ¿no? Y salirse un poquito de ahí. de salirse, sí, es importante esto. Digamos, a veces podemos, desde la misma familia, lo que nos ha educado la familia. ¿Te acuerdas? Platicábamos ayer del caso de una familia en las mujeres que repetían el guisado, ¿no? Si quieres platicarlo brevemente, de Ah, cómo. bueno, pues era la preparación de un lomo y entonces las siguientes generaciones o alguna de esas empezaron a cuestionar, oye, ¿y no se puede hacer un lomo más grande? Porque donde yo voy me venden un lomo que tiene tanto peso, no, tiene que ser de este. Investigando, ¿no? Empezó eso como a detonar el decir, bueno, ¿y por qué la abuela lo hacía así, no? Al final tuvieron la oportunidad de llegar a la raíz. Y la cuestión es que en ese momento la abuela que preparó ese lomo de tradición,
pues el refractario que tenía en ese momento pues era ese tamaño, ¿no? Y entonces se fue generando la traición, era así, así, sin cuestionar, sin preguntar, hasta que hubo alguien que sí, y entonces se llegó a la conclusión que podría ser de mayor tamaño, ¿no? Sí, Entonces, eso pasa, ¿no? A veces no nos sí, cuestionamos. yo creo que hay que pensar eso. A veces hay una serie de costumbres en la familia que a veces pudiéramos de repente decir, bueno, ¿y por qué se está llevando esto? ¿Por qué lo que nos dicen, quizá cuando estamos chicos o los papás dicen, pues no vas a salir de la casa y ¿por qué? Pues porque yo digo, ¿no? Pero a lo mejor ya más grande, pues empiezas en la parte ya de juventud, que es parte de lo que sucede también cuando se empieza a dar la adolescencia, además que a veces se va a apoyar a la parte extrema, Ah, donde es el cuestionamiento, ¿no? De las decisiones de los padres. Entonces, y es bueno esa parte, aunque decíamos que a veces se puede caer en el extremo, pero sí es bueno que empecemos a veces a cuestionar algunas cuestiones, no para cuestionarlo todo, sino toda la vida nos vamos a estar dudando, ¿no? Entonces tampoco se trata de eso. Pero de vez en cuando, ¿no? Por ejemplo, ciertos dichos o frases. Hay frases de decir, bueno, estoy de acuerdo con esta frase, me suena lógico, o no, ¿verdad? Puedo no estar de acuerdo y también se vale. claro, Ujú. pues sí. Yo creo, digo, algo adicional ahorita que he visto actualmente ya con las redes sociales y esto, que a veces, pues, y ahí vemos la parte racional y la parte irracional. Aquellas personas que están viendo a una persona, un youtuber o uno es gente que tienen Influencer, influencers, ¿no? Todos estos. eh, y de repente podemos no estar de acuerdo, pero hay gente que se dedica nada más a atacar, los haters, ¿no? O lo que le llaman, ¿no? Los trolls, que nada más atacan, pero a veces insultando. Es básicamente insultar y de manera despectiva y se va por lo físico. Y hay gente que puede decir, mira, no estoy de acuerdo contigo por esta y tal, y pone su argumento. A claro, lo mejor nunca se llega a ningún acuerdo, pero finalmente ves poder tener argumentos de si vamos a argumentar a una persona con argumentos, no nomás atacar. Esa es la parte irracional que también vemos actualmente. ¿Sí? Y bueno, básicamente sería, bueno, había otro, ¿no? El otro punto, pues otro más. sería como acompañándolo con la autoobservación, Sí, ¿no? que Nos también, sí, observamos, pues eso otro, nos va a ayudar como a ajá. entender más esa, Podemos verlo hacia afuera, hacia otros, pero también nosotros, de repente, detenemos saber qué tipo de pensamiento tenemos y a lo mejor nos damos cuenta que nuestros pensamientos, nuestras afirmaciones no son de lo más lógicas, ¿no? Sino que a veces son sí, automáticas. Ya las tenemos ancladas ahí y a veces hay que reprogramarnos precisamente. así es. Bueno, les decíamos que hay un libro, hay varios, pero el que les vamos a recomendar donde si quieren ahondar más sobre este tema, el título se llama precisamente Racionalidad. El autor es Steven Pinker, y la editorial es Paidós. Y vámonos con la frase de la semana, Marta. Y la frase es, en una palabra, si no partiésemos de un hecho presente en la memoria y en los sentidos, nuestros razonamientos serían meramente hipotéticos. Y es de David Hume. Fue un historiador y filósofo escocés del siglo XVIII. Sí, fíjate, ahí es donde tú dices, bueno, está esta frase, puedes analizar, ¿no? Y dices, bueno, hay cosas que sí me suenan razonables o lógicas, ¿no? Habrá parte que diga uno, bueno, de esta parte, frase, esto sí me gusta, esto no tanto, o no lo entendí, pero finalmente sí me hace sentido, ¿no? Eso es a lo que decíamos hace rato, ¿no? Y por eso viene muy al caso esta frase que tú acabas de decir. Y bueno, pues ya, vamos a ir terminando. Nada más recomendar a nuestros amigos que nos escuchan, nos ven, que pueden escuchar todos los episodios anteriores, más de 500, en nuestra plataforma poderato.com. Ahí pueden encontrar Salud Mental, el podcast, y van a escuchar todos los episodios anteriores. Aunque también estamos en otras plataformas como iVoox, por ejemplo, ¿no? Pero también en nuestro canal de YouTube, que se llama Psicología al Día, ahí pueden ver todos los episodios en video anteriores y entrevistas que hemos hecho. Y bueno, pues con esto llegamos a la parte final de este episodio. Nos despedimos de ti y te mandamos un fuerte abrazo en donde quiera que te encuentres en tiempo y lugar. Somos Marta Novelo. y Gustavo Novelo. Te esperamos por aquí. Hasta la próxima.